Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede
Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Hoy me toca dar la palabra. Doy gracias a Dios por este momento, por estos días que estamos viviendo, que podemos ver a Dios en diferentes maneras. Espero que en tu caso te esté pasando lo mismo, porque por más que estemos en cuarentena o no, Dios sigue estando con nuestras vidas, eso no cambia nunca. Hoy quiero hablarte de lo que sería la gratitud a Dios. Quiero arrancar con un pasaje en Primera de Tesalonicenses 5:18 que dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo importante. Empieza diciendo: Dad gracias en todo. No solo en lo que te gusta o en lo que no te gusta, o en lo que vos sentís que está bien o no. Acá la palabra de Dios es clara y dice: en todo dad gracias a Dios. Porque esta dice que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, si Dios lo dijo así y lo quiso así, dale gracias a Dios. Por más que no estés pasando una buena situación, dale gracias a Dios. Estos 2 días estuve viviendo esta etapa de mi vida, y la verdad que Dios estuvo mostrándome lo que es la gratitud para con Él. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil y lo más claro. Cuando vos, no, si sos papá o mamá o lo que sea, vas a una persona y le das algo. ¿Qué es lo que esperas que te diga primero? ¿No? Vos cuando sos padre, por ejemplo, yo veo a los padres, o como tío me pasa, que vos le das algo al chico y lo primero que le enseñás, ¿qué es? Cuando se lo das le decís gracias. Y el chico tiene que decir gracias y tiene que aprender a decir gracias. ¿Por qué? Porque si no dice gracias es como, primero que feo, es mal educado, o esa ingratitud después te va a hacer que no quieras darle nada. No sé si me estoy explicando hasta ahora. Por eso es que cuando nosotros nos presentamos ante Dios, es como si Dios nos da algo, es volver a darle gracias. Sin ir más lejos está la enseñanza esa de Jesús, que agarra y dice que él estaba de camino y vienen 10 con lepra y le dicen que lo sane. Y cuando Jesús los sana, después vuelven solo uno, no vuelven los 9. Y ese uno, ¿a qué vuelve? A darle gracias a Dios. Y a esa persona es la que Dios la tiene en cuenta, a la persona que vuelve a darle gracias. Por eso hoy quiero mostrarte uno de los peores ejemplos de la ingratitud, que me acuerdo que una vez lo predicó el apóstol y fue de bendición para mi vida, y por eso quiero mostrártelo. Y yo la había escuchado esa palabra, pero nunca la había vivido. Cuando la empecé a vivir, la palabra fue diferente. Dios empezó a mostrarme lo que es la gratitud a Dios y lo que la ingratitud te puede dar también, porque la gratitud te da algo, pero la ingratitud también te da algo. Te cuento brevemente la historia de cómo fue. Dice que David va a su casa de vuelta al reino, y estaba uno de los criados, el hijo, perdón, de su siervo, de su amigo Jonathan. Y dice que Dios le da el reino, y él no se lo esperaba. Él no se lo esperaba para nada. Y cuando Dios le da el reino, David, perdón, le da el reino, como él no se lo esperaba, bueno, lo recibe todo. Y después David le dijo: bueno, después vengo a levantarte como rey. O eso es lo que David pensaba hacer, y lo que el siervo Mefiboset, quería que David haga. Pero cuando David va a levantarlo como rey, cuando estaba de camino, dice que estaba a la puerta de lo que sería el reino, y David, esperando que salga esta persona, Mefiboset, dice que
en segunda de Samuel, perdón, dice, eh, segunda de Samuel 16, dice, un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes y 100 tortas de pasas de uvas, 100 tortas de higo y un odre de vino. Dice que David le preguntó, ¿qué vas a hacer con todo esto?, le dijo. Y le preguntó el rey. Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallecen en el desierto. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está el nieto de tu amo? Mira, yo había dicho el hijo, perdón, era el nieto. Ahí empieza el problema, ahí empieza la cuestión. Cuando David le pregunta, ¿y dónde está el nieto de tu amo? O sea, ¿dónde está aquel que yo vengo a darle lo que le había prometido? Y yo creo que David habrá esperado como que te prometí tanto, te iba a dar tanto, mínimo tendrías que salir a recibirme y ser grato y mostrar una actitud de gratitud. Ahí está el tema, de que muchas veces también eso es lo que pasa. Somos agradecidos con Dios, pero en la palabra, pero no en la actitud. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios actúa para nosotros, nos da a nosotros, se mueve por nosotros. Pero cuando a nosotros nos toca movernos, actuarnos y hacer para Dios, es lo que cuesta muchas veces. Esto también, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Es una etapa en la que Dios me está mostrando que cuando vos hagas algo, ¿cómo te puedo explicar? Si sos grato con Dios en lo que Dios actúa en tu vida de la misma forma, Dios va a seguir actuando. A ver, es un poco complicado explicar. Cuando nosotros estábamos trabajando en la iglesia, no, y desde mi corazón, sinceramente, hubo una actitud de gratitud a Dios por todo lo que Él hacía en mi vida. Y la forma de trabajo era la forma de la actitud, de mostrarle a Dios lo grato que puedo ser, o sea, conforme a lo que Él que hizo en mi vida. Y Dios empezó a actuar en esa área después. Dios me dio la posibilidad de poder avanzar en el mismo área en el que yo le era grato a Dios. Quizás antes Dios actuaba en la gratitud espiritual porque yo le era muy grato espiritualmente. Pero ahora Dios, como yo expandí mi gratitud a otras áreas y mi actitud, no solo la palabra, sino la actitud, Dios me empezó a mostrar su poder en otras áreas. Áreas que estaban muy trabadas hace mucho tiempo. Entonces, esto es lo que yo quiero explicarte. Que si vos estás esperando muchas veces que Dios actúe en tu vida o que se mueva a tu favor, también cuando Dios actúa, vos tenés que ser grato de la misma manera. No solo tenés que agarrar y decirle gracias Dios, sino que si Dios, por ejemplo, hoy te habla y te habló y te dio una palabra y vos querés que Dios siga hablándote a tu vida, séle grato. ¿Y de qué manera? Andá y dale una palabra a una persona que está necesitada. Si Dios hoy te proveyó para que vos puedas tener alimento en tu mesa, sé grato con Dios en la palabra y en la actitud. Acércate a alguna persona que está pasando por problemas económicos y séle grato también. Sin más desviación, quiero volver a la historia nuevamente. Seguimos leyendo. Bueno, y el problema, como decía, arrancó cuando David pregunta, ¿dónde está el nieto de tu señor? Y Siba respondió, ¿dónde está? Siba respondió, se quedó en Jerusalén. Él imaginaba que ahora la nación de Israel le iba a devolver el reino de su abuelo. El rey replicó, bueno, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. Mirá, y esto es lo que yo te quería mostrar, lo que te da la ingratitud. La ingratitud te da
El nada. No te da nada. Ahí está. La ingratitud, lo que antes la gratitud te podría haber dado mucho más, la gratitud no te da nada. Te hace perder todo lo que Dios tenía para tu vida. Por eso cada vez que algo Dios lo más mínimo te dio. Por más que, mira, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Una vez estábamos trabajando con un amigo y me dijo, si hoy te golpeaste el dedo, dale gracias a Dios porque pudo haber sido peor. Imagínate hasta qué punto hay que darle gracias a Dios. Y sinceramente lo aprendí y estaba muy bueno. Porque algunas veces lo que parece muy grave para nosotros puede estar peor. Pero en ese momento tenés que darle gracias a Dios. Por más que hoy estés comiendo algo que a vos no te guste o diciendo o viviendo de una manera que a vos no te gusta, dale gracias a Dios y tené una actitud de gratitud hacia Dios. Porque Dios, yo te aseguro que Dios te va a dar más si vos sos grato con Él. Y si te moves y haces conforme a lo que Dios tiene. Porque la palabra de Dios dice, den gracias en todo porque está la voluntad de Cristo Jesús. Algunas veces perdemos un montón, me acuerdo de esa palabra cuando el apóstol la daba, que fue muy fuerte para mí, porque sinceramente sentí y me di cuenta cómo algunas veces queremos echarle la culpa al enemigo, de decir, bueno, el enemigo me sacó tal cosa. No, algunas veces la misma ingratitud te saca las cosas que Dios te iba a dar. Y ahí está el problema. Cuando nosotros no le damos gracias a Dios por la libertad, no le damos gracias a Dios por el gozo, no le damos gracias a Dios por el alimento, no le damos gracias a Dios por un día más de vida, ahí empiezan los problemas. Cuando no le damos gracias a Dios desde lo más mínimo, porque yo qué sé, hoy te pudiste levantar y estás caminando bien o porque hoy te podés, no te duele nada. Cuando estás un poco más viejo me vas a entender. Eh, En todo eso tenés que darle gracias a Dios. Yo me acordaba, le decía, el otro día hablaba con una persona y le explicaba desde esta parte. Muchas veces buscamos a Dios darle gracias cuando estamos con dolores o cuando estamos sufriendo algo. Ahí decimos, oh sí, Dios, ¿cómo te voy a dar gracias el día que vos me saques de esto? Y cuando salimos de eso nos olvidamos de Dios. Y después que pasa, vuelve a pasar lo mismo. Y así sucesivamente. Si vos querés que Dios te saque de alguna situación en la que estás pasando, dale gracias a Dios por todas las anteriores que te sacó. No seas ingrato, porque la ingratitud te va a hacer perder todo lo que Dios tiene para tu vida. Parece duro, pero es la realidad. La ingratitud hacia Dios te hace perder todo. Por eso, si en este momento sentís que no estás siendo grato con Dios, sentís que tu gratitud hacia Dios no es la que tendría que ser, te invito a que puedas reflexionar en ese tema y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por todo lo que hizo en tu familia hasta el día de hoy. Había una canción que decía, gracias Dios por todo lo que hiciste hasta el día de hoy, pero yo sé que vas a ir más allá. Entonces te invito a que en este momento puedas darle gracias a Dios por tu vida, por la vida de tus familiares, por lo que Dios hizo en tu familia, por lo que Dios va a hacer en tu familia, por lo que sos, por lo que vas a hacer, por todo dale gracias a Dios. Porque si hoy pudiste comer, porque si hoy puedes respirar, porque si hoy no estás enfermo. Y si estás enfermo también dale gracias a Dios porque Él está con vos. En este momento te invito a estar orando para darle gracias a Dios por todo. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, Dios. Yo creo que vos estás con nosotros en todo momento. Y eso es bueno. Vos sos bueno, Dios. Y todo, como dice tu palabra, fue hecho según tu voluntad. En este momento te pido perdón por si alguna vez no fuimos gratos contigo, Dios. Y si en este momento podemos reflexionar sobre lo que muchas veces que fuimos ingratos contigo, te pido perdón, Dios. Padre, te doy gracias porque hoy podemos estar vivos, porque hoy podemos respirar, porque podemos comer. Por todo, Dios, te doy gracias. Y si en este momento estás pasando por un mal momento también, dale gracias a Dios porque sabes que Él te va a sacar de eso. Señor Jesús, gracias por tu cruz, gracias porque vos nos hiciste libres de todo ataque del enemigo. Gracias porque todos los días estás con nosotros. Jesús, también te doy gracias porque tu sangre corre en nuestras venas, Dios.
Y eso no es algo mínimo, ¿sí? Te doy gracias por todo. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque sos fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén.